Es el año 1323 a.C. Un artesano de la aldea Deir el Medina, de Egipto, duerme plácidamente. De pronto, un grupo de mensajeros lo despierta para anunciarle que es uno de los elegidos para decorar una importante tumba. El artesano pregunta de quién es la tumba. Le informan que repentinamente el faraón ha partido. El primer registro que se tiene de un uroboros se encuentra grabado en la tumba de Tutankamón. Se observa a un dios con dos serpientes circulares mordiéndose la cola, una en la cabeza y otra en los pies, simbolizando el principio y el fin del tiempo. Probablemente esas inscripciones provengan de textos aún más antiguos de la cosmología egipcia. Desde ese entonces, el símbolo de una serpiente mordiéndose la cola ha sido ampliamente usado en distintas culturas y filosofías, en algunas por herencia egipcia y en otras por paralelismo. ¿Qué significa en cada una? ¿Y cómo se relaciona este símbolo con nuestro inconsciente? Vamos a explorarlo. 1000 años después de la muerte de Tutankamón, se fundó la Biblioteca de Alejandría. Ahí se tradujeron cientos de textos egipcios al griego antiguo. Se especula que tal vez fue así como los eruditos griegos que acudían a la biblioteca a estudiar tomaron el símbolo del uroboros para llevarlo a su tierra natal. En la Grecia helenística, el uroboros estuvo asociado sobre todo a la espiritualidad. Simbolizaba el ciclo de la materia, el cómo un cuerpo sin vida se descompone y da vida a otros seres. Comúnmente se dibujaba al uroboros junto a la inscripción «El todo es uno», especialmente en textos gnósticos. También durante el periodo helenístico se tomó al uroboros como símbolo destacado en la alquimia, estandarte que permanecería hasta la alquimia medieval. En el pasado se creía que la plata surgía del plomo, ya que es común encontrar yacimientos mixtos de esos dos metales. Debido a eso, algunos alquimistas creían que era posible transformar plomo en plata al acelerar su proceso de maduración. Para ellos, el uroboros era eso, la materia en constante transmutación. Nietzsche y su concepto del eterno retorno ha sido relacionado recientemente con el uroboros por su significado. En su libro, Así habló Zaratustra, el protagonista tiene una revelación profunda en la que descubre que la vida se repite infinitamente, sin ninguna alteración. Esto presenta una idea ética fascinante. Si tuvieras que vivir tu vida una y otra vez, exactamente tal cual ocurrió, ¿estarías bien con eso? ¿Intentarías cambiar algo hoy para que la repetición sea más llevadera? Por otro lado, hay representaciones similares al uroboros en otras culturas antiguas, no relacionadas a la egipcia. En China, se encontraron grabados del siglo II a.C. con un símbolo muy parecido, a diferencia de que en la cultura china en vez de una serpiente se presentan 1 o 2 dragones. Posiblemente simbolizaba el equilibrio cósmico. Algunos dicen que podría ser una idea ligeramente comparable a la del yin-yang. Ciertos historiadores han relacionado a Quetzalcóatl, el dios mexica, con el uroboros. Esto debido a que en códices mesoamericanos se puede ver a la serpiente emplumada rodeando marcos, o en posición semicircular. Realmente solo son coincidencias, ya que a diferencia de los uroboros, no se está mordiendo la cola. Pero llama la atención que la deidad mesoamericana tiene un significado afín, representando la renovación y el ciclo cósmico del tiempo, entre otras cosas. ¿Por qué existe simbología tan similar en culturas tan distantes y sin contacto? Una posible explicación fue planteada por Carl Jung. El psicólogo propuso que existe un inconsciente colectivo, es decir, pensamientos base con los que nacemos por herencia evolutiva, y que en esa base vienen arquetipos o símbolos simples. Por ejemplo, el arquetipo de la serpiente o el del círculo, que mezclados podrían generar variaciones del símbolo del uroboros en distintas cosmovisiones. Esta teoría también explicaría por qué hay ciertos sueños que se repiten en muchas personas. Hablando de sueños, el químico Auguste Kekulé dijo haber descubierto la estructura del benceno después de soñar con una serpiente que se mordía la cola. Esa imagen le sugirió que tal vez la molécula no era lineal, sino en forma de anillo. El hallazgo fue notable para la química, ya que antes del benceno se pensaba que las moléculas orgánicas eran lineales. Antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, se creía que el uroboros tenía origen en la Grecia helenística. Gracias a los grabados encontrados en el recinto funerario, se pudo conocer otra parte de la historia. Probablemente el artesano egipcio jamás imaginó que su obra perduraría por más de 3000 años.